¿Qué tal? Buenas noches a todos los seguidores de JMC Radio. Pues esta ocasión, como ya lo habíamos planificado, se va a llevar a cabo la charla sobre lo que es la insuficiencia renal crónica. Y pues bueno, ahora tenemos de invitado al doctor Jorge Cortés López. Él es nefrólogo, que es la especialidad en la medicina que se enfoca a la parte de los riñones. Entonces, pues bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias José Luis, gracias a todos los radioescuchas o videoescuchas de este espacio. Primero, muy agradecido con la invitación. Como bien lo dices, pues la nefrología es la rama de la medicina que estudia a los riñones, su funcionamiento, su salud y todo lo que se deriva de ellos, ¿no? Entonces es una especialidad muy bonita, me fascina a mí mucho y me ha dado grandes satisfacciones, porque dentro de eso pues vemos, tenemos la posibilidad, como tenemos la especialidad en nefrología pediátrica también, de ver también tanto pacientes pequeños como adultos, y es todavía mucho más satisfactorio. Pero aquí estamos, José Luis, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Nos pudiera compartir un poquito de su trayectoria, actualmente en dónde se encuentra? Sí, cómo no. Bueno, me tocó estudiar en la Ciudad de México, en la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Ahí pues estudiamos la licenciatura en médico cirujano. Posteriormente, como muchos de los médicos que ansían por hacer una especialidad, presentamos la especialidad para hacer pediatría y posteriormente nos derivamos a hacer nefrología. Justo cumplimos 20 años como subespecialistas de nefrología y nos tocó, pues por suerte o por el destino, venir aquí a Pachuca a trabajar por invitación de uno de mis maestros de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Juan Alfredo Tamayo Orozco. Lo conocí al terminar mi especialidad. Me invitó a trabajar en un proyecto en ese entonces de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para atención de pacientes con enfermedad renal. Ahí lo conocí al doctor, me invitó, tuve la fortuna de trabajar en la universidad y con ellos un año, y en ese primer año también tuve la fortuna y la suerte de que en el Hospital del Niño DIF no había nefrólogo. Y bueno, el requerimiento de un hospital de especialidad, llámese pediátrico, mientras más especialistas tengas, te da más estatus como hospital y más calidad de la atención y sin movilidad de los pacientes dentro de tu localidad. Y me tocó abrir el servicio de nefrología pediátrica en el Hospital del Niño, esto hace 19 años. Desde entonces soy el encargado del servicio. Me tocó abrir el servicio de nefrología, lo que incluye diálisis, hemodiálisis. No pudimos echar a andar el programa de trasplantes, pero en el paso de los años hemos tenido algunos convenios con algunos hospitales y hemos logrado hacer muchos trasplantes, tanto en la población pediátrica como en adulto. Entonces, estamos ahí en el Hospital del Niño y también estamos en la actualidad en un hospital de aquí del Estado de Hidalgo que se llama Hospital Intermédica, en donde somos los encargados del área de atención de terapia de sustitución renal en la modalidad de hemodiálisis. Y también hace 14, 15 años nos tocó abrir el programa de trasplantes. Fuimos el primer hospital del Estado de Hidalgo que hizo trasplantes. Y en la actualidad llevamos 220 trasplantes, de los cuales me ha tocado la fortuna de coordinar por lo menos 150 pacientes trasplantados. Y de ahí, pues bueno, seguimos con ese tenor y esperemos que sigamos pues haciendo más trasplantes, ¿no? Que es cerrar el ciclo de la enfermedad renal, ¿no? Así es, José Luis. Muchos de los seguidores que tenemos aquí en el grupo de pacientes son pacientes del doctor Jorge, entonces creo que saben de su trayectoria, saben de el tipo de persona también que es. Entonces, ¿nos pudiera definir cuál es el concepto clínico de insuficiencia renal crónica, doctor? Sí,
Bueno, en la actualidad en términos médicos y en términos médicos especializados ya el término de insuficiencia para lo del riñón ya quedó un poquito obsoleto, ¿no? Porque ya se sabe que el riñón participa, tú lo sabes muy bien, en muchas funciones más allá de producir orina y eliminar toxinas, ¿no? Tienes funciones hormonales, nutricionales, endocrinológicas, hormonales, regulación de la tensión arterial, mucha relación con el sistema cardiovascular. Entonces, desde hace tiempo se sugiere, denominar a la insuficiencia como enfermedad renal crónica. Entonces, la insuficiencia o la enfermedad renal crónica es un estatus de mal funcionamiento de los riñones por diferentes causas en las cuales el riñón deja de tener esa capacidad de regulación de tu organismo por medio de sus acciones. ¿Cuáles son? Eliminar toxinas, eliminar el exceso de líquido, producir glóbulos rojos, favorecer nutrición y esta pérdida de la función la gran mayoría de las veces va siendo progresiva. Entonces los cambios que tú puedes notar en un paciente con enfermedad renal crónica pues no son inmediatos, no son abruptos, excepto en ciertos casos que son muy abruptos y los ves muchas veces en hospital, pero vas notando una alteración lenta y progresiva que a veces no te das cuenta, porque la enfermedad es muy silenciosa, ¿no? Es una enfermedad silenciosa, latente, y si no tienes factores predisponentes, a lo mejor se te va pasando. Hablando de los factores predisponentes, bueno, es muy importante hablar en la actualidad y en el pasado de las causas por las que yo puedo tener enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. En el pasado, todavía hace 20 años, cuando yo terminé la especialidad, me enfrenté al salir del hospital en un centro de hemodiálisis en donde por cada 10 pacientes que hacían terapia de sustitución renal, pues 9 u 8 eran pacientes mayores de 50 años, todos con antecedentes diabéticos o hipertensión, que siguen siendo los factores principales, y había 2 o 3 pacientes jóvenes, ¿no?, de cada 10. Y en la actualidad, no, como hay un cambio epidemiológico en cuanto a la casuística y en la población, en donde tú ves casi 50% diabéticos o hipertensos y otro 50% de pacientes con enfermedades no diabetes e hipertensión, que son las glomerulopatías primarias, ¿no? Entonces, en el mundo no se sabe muy bien, es un conjunto de cosas medioambientales y genéticas que te van favoreciendo la disfunción de tus riñones y vas generando deterioro progresivo de la enfermedad y con sus principales características clínicas. No solamente es me hincho, sino que empiezo a hincharme o edematizarme, falta de apetito, desgano. O sea, son síntomas muy inespecíficos que si tú no te haces un estudio de laboratorio, entonces no vas a poder diagnosticarlo. Por eso es muy importante que como médicos siempre le sugiramos a nuestro paciente hacerse un escrutinio por lo menos anual de salud completa, ¿no? Ok. En ese sentido, doctor, entiendo que de ese inicio cuando hace 19, 20 años, como mencionaba, donde la mayor proporción de pacientes eran adultos mayores, no sé si coincida conmigo, yo de igual manera al llegar aquí a Hidalgo, empecé a notar que hay esa y similitud en cuanto a las proporciones de adultos mayores como jóvenes, ¿no?, donde hay prevalencia de enfermedad renal crónica, donde no se encuentra diabetes e hipertensión. ¿Hay algún factor ambiental que usted haya detectado o que se tenga como sospecha por la cual muchos jóvenes menores de 40 años pues ya cuando los diagnostican ya están para dializarse? Sí, son sospechas, son teorías, aquí y en muchos lugares regionales del país, en donde se supone, y hay estudios ahí que no son tan visibles a la población, tan concluyentes, en donde se sospecha una de las cosas, la calidad del agua, ¿no? Entonces, la calidad del agua que tú puedes consumir o que tradicionalmente consumías, mucha gente todavía aquí en el estado de Hidalgo, en Michoacán, mis papás son de Michoacán, en el estado de México, en muchos lados,
todavía se sigue consumiendo el agua de pozo. El agua de pozo, obviamente tú lo obtienes y la pasas por un proceso de purificación. Pero en ese proceso de purificación no solamente es eliminar bacterias, sino barrer sólidos, ¿no? Entonces muchas veces el que tú consumas agua de pozo con un tratamiento parcial, en donde eliminas bacterias, que no solamente es importante, sino también eliminas solutos, sales, metales pesados que no los puedes medir tan fácil, eso te puede predisponer al consumo cotidiano de hacer un patrón que se llama nefritis tubulointersticial, en donde vas teniendo alteraciones en el riñón, en la parte del riñón que se llama glomérulo, la parte más pequeña, sin detectarla, y que te lo va dañando sin producir hinchazón y todo esto. Y aparte están los factores genéticos, porque hay localidades en muchos lugares del país en donde es muy notorio que cierto grupo de la población, no familiares directos, pero poblacionales de un pueblo, de una región, en donde tal vez la consanguinidad en algún momento hace que los factores genéticos se detonen en cierto momento de nuestro árbol genealógico. Entonces, si vamos sumando factores también, el consumo de productos industrializados, sin mencionar algún producto en específico, pero el procesamiento de los productos, la conservación de los productos, cómo los preservas, son factores que tú vas sumando y que a la larga es un conjunto de cosas que te van a llegar a una causa, que es la enfermedad renal crónica. Que contribuyen, sigue siendo multifactorial, a diferencia que la diabetes y la hipertensión. Bueno, ahí se tiene una enfermedad de base, que también es un conjunto multifactorial de cómo me cuido, qué como, si hago ejercicio o no, te va a detonar en la enfermedad renal crónica, ¿no? Okay. Así es. ¿Cómo podría diferenciarse el diagnóstico de ya la enfermedad renal crónica y que no se confunda con una enfermedad renal aguda? Sí, bueno, muchas veces la aparición es muy abrupta, ¿no? O sea, son pacientes que tú los interrogas en el consultorio, o sea, que llegan en el consultorio y me dicen, doctor, es que se siente mal y tienes que tomar estudios de laboratorio. Entonces, como les digo a los pacientes en el consultorio, no me dejarán mentir los que están por ahí escuchándonos o viéndonos, que les digo, bueno, el nefrólogo tiene un mal hábito de que depende 90% de los estudios, ¿no? Okay. Y el 10% es visual, palpar lo que es el estatus de la anamnesis clínica, ¿no? Entonces, hay ciertos factores en tus exámenes de laboratorio que te hacen suponer que esto es agudo o esto es crónico. Entonces, cuando es crónico, vamos a lo que es más común, ¿no? Entonces, el paciente tiene un historial pues, de que se hincha, que empezó a notar, por ahí alguien le dijo que el que orine con espuma es probablemente un problema. Entonces, uno que otro ahí lo investiga, se empieza a ver a sentir pálido, cansado, con desgano. O sea, son síntomas muy inespecíficos que te orillan a ir con un médico, pues el médico general, y el médico general no tiene que tenerle miedo a tomar estudios, y la otra es saber interpretarlos, ¿no? Entonces, muchas veces la enfermedad renal crónica es una evolución lenta, así cansancio, fatiga, y que si no la buscas no la encuentras. Tienes que tomar una química sanguínea, una biometría hemática y unos electrolitos séricos. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal crónica puedes tener los solutos elevados del riñón, que son la urea, creatinina, ácido úrico, no tanto fósforo, alterados, y tienes anemia. Y en la enfermedad renal aguda, la aparición es muy abrupta. Dicen, doctor, pues es que empezó hace como una semana, empezó con náuseas, vómito, o tuvo diarrea, o le salieron manchas en la piel, o empezó a vomitar, que sigue siendo algo muy común. Y le tomamos los estudios, y estos son los estudios, y en ellos no encontramos anemia, okay, a menos de que tenga un sangrado, ¿no? Es un factor ahí condicionante, pero sí lo tienes que buscar en los estudios, porque a veces el paciente te lo dice todo, pero no siempre es tan sencillo, ¿no? Entonces, por eso requieres de los estudios de laboratorio para hacer tu diagnóstico más preciso. Y a veces lo que da la pauta, o yo le digo a los estudiantes que están conmigo, el gold estándar es hacerte un ultrasonido renal. Entonces, en el ultrasonido renal en los pacientes jóvenes que tienen nefritis primaria, casi siempre tomas un ultrasonido renal, y cuando es crónico, los riñones se ven más pequeños, más blancos,
que en los pacientes con enfermedad renal crónica que son diabéticos o hipertensos. El ultrasonido de los enfermos crónicos con diabetes e hipertensión, obviamente vas a encontrar los estudios de laboratorio que ya mencionamos, pero el tamaño de los riñones en los diabéticos e hipertensos no varía mucho. Son pirámides prominentes, o sea, aumentados de tamaño porque filtran mucho, a diferencia de los pacientes jóvenes que sí los riñones son pequeños y blancos. Entonces, son varios puntos que desgraciadamente, si no los buscamos, no los vamos a encontrar, ¿no? Se tiene que indagar, ¿no? Es correcto. Como siempre se mencionaba, la importancia de la historia clínica para que entre más datos pues tenga el médico especialista sea más sencillo el diagnóstico, ¿no? Porque me ha tocado ver pacientes que tienen un seguimiento continuo con su médico de cabecera y de un momento a otro, no, pues ya tiene tanto tiempo de daño renal y creo que esa parte es importante, ¿no? Para poder clasificar bien a los pacientes y poder actuar en un tiempo adecuado, ¿no, doctor? Porque dentro de lo que es la enfermedad renal crónica, pues la punta de la pirámide se conoce, son los pacientes que están en terapias de reemplazo de la función renal. Sin embargo, la base es donde está la población crítica, ¿no, doctor? Es donde correcto. Tenemos miles de personas que probablemente tengan algún grado de daño renal y no lo sepan, ¿no? Entonces... Sí, como bien lo dices, la punta del iceberg, lo que más visible, lo que más costos te trae a ti como gobierno, como familia, como persona, psicológicamente y económicamente, son los pacientes que entran en una que le llamamos etapa 5, ¿no? En donde el paciente tiene ya no puede vivir sin un tratamiento de desintoxicación o de sustitución parcial de la función renal. Entonces son algunos pacientes, pero como bien lo dices, hay muchísimos pacientes que están por llegar a esa etapa, ¿no? El chiste es detectarlos. Los médicos de primer contacto deben saber cómo detectarlos para no llegar a eso, porque llegar a la etapa 5, que son las 5 etapas de la disfunción del riñón, pues es algo crítico, ¿no? Y a veces tienes que pasar por muchos pesares, ejemplos tenemos muchísimos, te desgastan física, moral, psicológicamente, económicamente, y a veces tienes que dar ese salto porque si no, no puedes estar, ¿no? Los riñones son órganos vitales más allá de lo que son cerebro, corazón, pulmones. El siguiente órgano que no es viable, que no te funciona, son los riñones, ¿no? Entonces sí, y esa base de la pirámide, como me dices, son los pacientes que tienen un problema en este momento y que no lo saben, ¿no? Y que a veces, como son enfermedades iniciales, crónicas, no te van a dar síntomas, y te van a dar síntomas cuando ya tengas un problema y que dices, pues vamos a echarle ganas a ver qué tanto podemos recuperar. Por eso siempre, y como les decía en la plática, es tu médico de cabecera o nosotros como médicos de primer contacto, solicitar un escrutinio general por lo menos una vez al año o 2 veces al año, dependiendo si tienes un factor de riesgo, ¿no? Y ahí son, digamos, estudios que son accesibles, pues, que generalmente puede ser con una química de 6 elementos. Sí, perdón. Y el ultrasonido, ¿no? Sí, fíjate que yo les digo a los alumnos que están conmigo, los médicos, o a las personas que nos abordan, que la puerta de entrada para nosotros como nefrólogos es el examen de orina. Okay. O sea, con un examen general de orina tú puedes sospechar que está pasando algo, ¿no? O sea, el examen de orina tiene 3 apartados, es como lo veo, qué me dice una tira reactiva básica y otra qué veo al microscopio. Entonces, mucho depende de la observación de que hace el laboratorista, o sea, del observador. Entonces, pero el examen de orina es la puerta de entrada para todos. ¿Por qué? Yo le digo a mis pacientes, es muy importante que en el examen general de orina usted no tenga proteínas. Entonces, doctor, fíjese que yo orino con espuma, algunos que ya más o menos conocen, por una u otra cosa conocen orino con espuma, y me hace este estudio y sale con proteínas, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga proteínas persistentes, por lo menos en 2 estudios, sin haber tenido algún antecedente de comida copiosa, ejercicio intenso, fiebre, tiene que ver al nefrólogo, porque es la punta de entrada para detectar, diagnosticar, detener y tal vez regresar la enfermedad. De ahí del examen general de orina, tú te puedes ir a un estudio sanguíneo, que si no es que no me gusta que me piquen, bueno, pues es que a veces es necesario, ¿no? Que me tomen sangre, ¿no? Entonces,
una química sanguínea básica de 6 elementos, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, nos va a dar gran parte del síndrome metabólico y en su conjunto gran parte del funcionamiento renal. Una creatinina elevada con valores, la creatinina es una de las principales sustancias que tiene que eliminar el riñón, urea, creatinina, ácido úrico, pero una creatinina elevada te traduce insuficiencia renal, llámese aguda o crónica, eso ya depende de la anamnesis que hagas. Y la otra es el ultrasonido. Entonces yo tengo por costumbre a los pacientes que me hacen favor de buscar en el consultorio, que me llaman, les digo, si ya tiene estudios, no, pues que no tengo, pero quiero que me revise. Entonces sí, lo hacemos con todo gusto, pero como les decía al principio de la plática, el nefrólogo depende mucho de los estudios. Yo les pido, si usted me trae un ultrasonido renal, un examen de orina y una química sanguínea, estaría perfecto para yo en tu primer visita hacer un diagnóstico más acercado, o tratar de que sea más certero a este momento, ¿no? Y no perder tiempo, que puede ser muy importante, ¿no? Ok. Entonces, el examen general de orina, ya una vez que se detectan proteínas en la orina, que es proteinuria como tal, este puede ser ya un factor importante para poder determinar que es un daño renal crónico. Sí, existe una clasificación de algunas organizaciones que rigen al quehacer del nefrólogo, que son las guías CADOC y CADIGO, en donde se clasifica o se estadifica la enfermedad renal crónica en 5 etapas, ¿no? En donde la primera etapa, todas se caracteriza por tener proteinuria, o sea, proteínas en ya la etapa 2, 3, 4 y 5 es, tengo proteinuria, más aparte tengo elevación de mi creatinina, y haciendo el cálculo porcentual de funcionamiento o tasa de filtrado glomerular, pues ya se encuentra alterado porque mi creatinina, que es el elemento principal de gravedad o de reserva renal, está elevada. Pero la primera etapa de la enfermedad renal crónica es proteinuria, siempre. Okay. Tienes que corroborarlo en una ocasión, y si tienes duda, ok, repites en un momento en una condición basal, y si persiste, pues sí, desgraciadamente puedes considerarte que tienes enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, que la proteinuria como tal es un factor de riesgo de progresión rápida del daño renal, ¿no, doctor? Sí. Que es lo que generalmente se tiene que corregir, es decir, disminuir esa proteinuria, que de igual manera hay una clasificación, ¿no? Donde se puede llevar cierto rango para hablar de una albuminuria o proteinuria, pero entre más proteína tire el riñón, sí, claro, es mayor el riesgo, ¿no, doctor? Sí, fíjate que, bueno, a mí que me toca ver niños y adultos, es un poquito diferente tu análisis de la pérdida de proteínas tanto en niños como en adultos. Okay. En los niños menores de los 14 a 16 años, que ya fisiológicamente eres un adulto, si tú mides la principal proteína del cuerpo, que es la albúmina, en orina vas a tener un sesgo de un 60%. En los niños, la principal proteína que se elimina por la orina no es la albúmina, son otro conjunto de proteínas y una tercera parte es la albúmina. Y en el adulto es todo lo contrario, ¿no? La principal proteína que se elimina por la orina, y por eso da el nombre de albuminuria, pues es la albúmina. Y el grosso de pacientes que tienen estas enfermedades graves pues son adultos, afortunadamente, ¿no? Claro. Entonces sí hay microalbuminuria, albuminuria clínica y albuminuria terapéutica. Ahora, yo les digo a los pacientes, la proteinuria o albuminuria es un indicador de daño, pero la misma proteinuria al pasar por el riñón, por los glomérulos, es una partícula muy grande que al pasar por los poros de la membrana del riñón te la va a ir lesionando, te va a hacer daño hasta por contacto, y el contacto con la membrana basal te va a originar inflamación, y todo proceso inflamatorio termina en fibrosis o cicatriz, que algo fibroso cicatrizado en un órgano es algo que no funciona, deja de funcionar. Okay. Entonces, a mayor cantidad de proteínas y a mayor tiempo, más riesgo de que a menor plazo mis riñones dejen de funcionar por fibrosis o cicatrización, a nivel microscópico. Y en esta parte con los niños, que pues sabemos que están en crecimiento, desarrollo, aparte de la progresión rápida del daño renal, se ve comprometido pues tanto su desarrollo como su crecimiento, ¿no? Sí, es muy lamentable a veces los pacientes que llegan a una etapa 5, que es ya la etapa más grave de la enfermedad, cuando son pacientes
pediátricos antes del brote puberal, es muy importante, que si tú no los sacas de la enfermedad o se trasplantándose, o si se quedan en la enfermedad antes del brote puberal, los pacientes van a tener ciertos cambios físicos muy severos, ¿no? Muy severos, y esto es alteración en la densidad de los huesos, van a tener alteraciones en el crecimiento, fracturas patológicas, fracturas no habituales, o cuando están en el brote puberal, en donde es la etapa de máximo crecimiento de la vida, que es en el primer año de vida y en el brote puberal del hueso. Entonces el riñón, ¿qué es lo que tiene? Una de las funciones que tiene es una función hormonal, en donde y absorción de minerales, como es el calcio. Entonces el riñón regula el calcio y de manera indirecta el fósforo, porque se produce una sustancia, se produce una hidroxilación, un cambio metabólico ahí en el riñón de la vitamina D para hacerla activa, y eso se llama calcitriol. Y el calcitriol que se metaboliza en el riñón hasta que yo tengo un porcentaje mayor del 50%, pero si lo tengo menos del 50%, esa producción de la vitamina D activa que se llama calcitriol, que me favorece la absorción de calcio, se pierde. Entonces voy a tener disminución del calcio en el hueso y voy a tener retraso en el crecimiento o fracturas patológicas, fragilidad ósea, ¿no? Eso se llama, y ahí te detona en otra condición que se llama hiperparatiroidismo secundario, en donde la fragilidad ósea es muy intensa. Eso también pasa en los adultos, pero es diferente. La fragilidad ósea en los adultos se da más en la columna vertebral. Okay. Entonces es diferente la alteración que tú ves en el paciente pediátrico y prepúber que en el adulto. Los huesos que se afectan más en los pacientes púberes o prepúberes son los huesos largos, y en los pacientes adultos los huesos planos de la columna, los huesos compactos. Okay. Es desgraciadamente algo de lo que vemos mucho como nefrólogos en los centros de tratamiento de diálisis o hemodiálisis, son dolores óseos por fragilidad ósea de la columna vertebral. Okay. ¿Cuál considera o cuál de las terapias de reemplazo de la función renal puede ser? Entiendo que hay en cada una de las terapias, llámese diálisis o hemodiálisis, pues hay ventajas y desventajas, pero en su experiencia, ¿cuál es la ideal para los pacientes adultos? Sí, con el paso de los años me ha tocado enfrentarme con pacientes que nos toca hacer diálisis y nos toca hacer hemodiálisis, y yo he detectado dos condiciones muy parteaguas para decidir una terapia o no. Entonces, enfocándonos en México, ¿no? También, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? En lo regional. Entonces, primero, si un paciente llega grave, ¿no? Ya, doctor, vamos para allá porque está vomitando, está súper hinchado, ya no puede respirar. Un paciente que llega en estado grave por acúmulo de líquido o por acúmulo de sustancias tóxicas urémicas, ¿no? O anemia grave y está grave clínicamente, entonces lo que tú puedes hacer para salvarle la vida literalmente es hacerle hemodiálisis. Es un paciente grave con insuficiencia renal grave, complicada, lo hemodializas y en 3 horas, es increíble, le salvas la vida. Siempre y cuando el proceso de colocarle un acceso vascular para sacarle sangre y limpiarla, llamarlo de alguna manera por el riñón artificial, sea permisible a las condiciones del paciente, ¿no? Si un paciente dices, doctor, ya vengo aquí a consulta, ya me siento muy cansado, pero no tengo los síntomas, llamándolo de alguna manera, los síntomas de vómito con sangre, muy hinchado, entonces le podemos sugerir una terapia de diálisis peritoneal, en donde no tenemos la urgencia de horas, de momentos para desintoxicar, sacar el líquido y estabilizarlo. Entonces, en México, en las instituciones de salud, la principal modalidad que se hace es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un tratamiento muy socorrido en México, a diferencia que en otros países, pero es indistinto, pero se adecua para pacientes institucionales y pacientes que están en condición clínica estable con algún tipo de problema cardiovascular que nos impediría trabajar o hacer una limpieza de tu organismo, de desintoxicación de manera abrupta. Entonces, los dos tratamientos son muy socorridos, son muy buenos y tienes que adecuarlo a tu entorno.
Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el hospital de niños donde trabajamos, es un hospital donde diferente, no se tiene un convenio con las empresas que tú bien conoces de salud para hacer diálisis peritoneal. Entonces empezamos a hacer un tratamiento de diálisis peritoneal, pero no podíamos hacerlo como debe ser, ¿no? Tratamientos diarios, con 3, 4 recambios al día, o una máquina que te haga tratamiento todo nocturno. Entonces teníamos que hacerlo como en antaño. Un paciente se hospitaliza 2, 3 días y se hace diálisis hospitalaria cada semana, y cada semana que llegaban era acúmulo de líquido, de agua, y no se podía. Entonces optamos por la hemodiálisis, tropicalizándolo, como bien dice aquí, en nuestro entorno. Es una terapia muy socorrida, muy estable, donde yo tengo a mis pacientes pediátricos muy estables, y me dejé de lado por las necesidades de mi entorno en dejar de hacer diálisis peritoneal. Si tú vas a un hospital pediátrico y dices, no, pues la primera modalidad es la diálisis peritoneal, siempre y cuando tengas el entorno. Y en los adultos es lo mismo, pacientes mayores con problemas de cardiopatía y todo eso, lo ideal es hacer una depuración de tus sustancias y de tu líquido de manera secuencial diaria, y no dejar periodos sin dializarte, como son los periodos de hemodiálisis, ¿no? Los periodos en que te haces hemodiálisis un día, dejas 2 y así, pero los 2 son muy socorridas, y realmente tienes que aterrizar a tu entorno, a lo que tu experiencia te dice como médico nefrólogo en el entorno en que estás, a la experiencia que tú tienes para manejar a los pacientes y en la institución en donde estás, ¿no? Sí, evaluar todo el contexto, ¿no? Todo el contexto. Es complejo, las dos terapias son muy buenas. En otros países, diálisis peritoneal se ocupa 15%, muy poco, y casi todo es hemodiálisis. Y en México es más o menos así un 30% hemodiálisis, 70% diálisis peritoneal. Pero depende de tu entorno y la necesidad clínica del paciente. Okay. ¿Qué complicaciones se pueden derivar desde el punto de vista nutricional, tanto con diálisis como con hemodiálisis? Sí, bueno, como la misma enfermedad de los riñones te hace un proceso de desgaste. Es un desgaste catabólico, y ese desgaste catabólico te traduce desnutrición, desmineralización, falta de calcio, de fósforo, exceso de alguna sustancia, retención hídrica, hipoalbuminemia o hipoproteinemia, que es el principal indicador de nutrición, o uno de los principales, y anemia, ¿no? Entonces, es muy importante adecuar a cada paciente. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes en diálisis peritoneal? Los pacientes en diálisis peritoneal tienen un poquito más de libertad. Los que me oigan a decir, te voy a comer todo. Ya no vayan al nutriólogo. Ya no vayan al nutriólogo, ¿no? Entonces, van a tener un poquito más de libertad de consumir un poquito más de sustancias ricas en potasio, ricas en fósforo, sin que esté permitido. Porque el tratamiento de depuración de tu organismo va a ser diario. Pero una de las cosas que pasa con la diálisis peritoneal es que el peritoneo te elimina mucha albúmina, mucha proteína. Okay. Entonces yo lo que he visto con los pacientes en diálisis peritoneal, perdón, es que a través de la membrana peritoneal, de la diálisis peritoneal, vas a tener mucha fuga de proteínas. Tú vas a tener pacientes con hipoproteinemia, o sea, hipoalbuminemia, y son pacientes, tú sabes que cuando tienes deficiencia de proteínas vas a retener más líquido y te va a costar mucho trabajo deshincharlos. Entonces tienes que darles ahí un soporte nutricional, tú bien lo sabes, rico en proteína, rico en albúmina, principalmente, no en los otros solutos, potasio, fósforo y todo eso, ¿no? Para poder equilibrar y poder tener una dieta balanceada una vez que tú te haces diálisis peritoneal diario, ¿no? Que es lo ideal. Okay. Los pacientes en hemodiálisis es un poquito más complejo porque son periodos en donde tú no te haces tratamiento de diálisis, pero fíjate que yo lo que he visto es que los pacientes en hemodiálisis no tienen tanta hipoalbuminemia como los pacientes en hemodiálisis, porque no tienen fuga de proteica por la membrana peritoneal. Entonces son pacientes que tú puedes controlar un poquito más el edema, ¿no? Más la hinchazón. Esa es la experiencia que yo tengo. Pero sí tienes que restringirlo más en alimentos ricos en potasio, en fósforo, porque te hemodializas 3 horas cada tercer día, o sea, pon tú 9 horas a la semana, y en la diálisis son diario. Entonces vas a tener periodos de elimino solutos, pero eso se intoxican. Los fines de semana es un problema para los pacientes que están en hemodiálisis, no me dejarán mentir los que nos están escuchando,
que llegan a la sesión de hemodiálisis, ya llegan con náuseas, llegan mareados, llegan más hinchados, y les digo, no, los estudios mejor se los tomamos a la segunda sesión de la semana, porque el fin de semana es sagrado para muchos y rompen la dieta, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con la cantidad de ingesta y la calidad, más los de hemodiálisis que los de diálisis peritoneal. Y es algo muy, yo lo considero igual desde mi punto de vista, doctor, muy importante, porque yo veo que es de lo más complicado el control de líquidos, ¿no? Son pacientes que tienen una característica que se llama anuria, en donde pues ya no hay producción de orina, y al consumir líquidos pues van a estar edematizados. Pero yo veo que es lo más complicado de controlar, ¿no? Por esa misma situación. Otra parte que igual yo desde que recuerdo llevo 12 años pues ya en esta parte de daño renal o de la práctica clínica, y es persistente el hecho de que los pacientes creen que todo lo que comen el fin de semana o día con día, pues la hemodiálisis lo va a retirar, y la realidad es de que no es así tan sencillo, ¿no, doctor? Sí, no es tan sencillo. Entonces deben de saber los pacientes y todos los que estamos aquí que existen por lo menos 3 factores metabólicos de nuestro cuerpo por los cuales podemos tener más sed. Y los que estudian medicina y todo esto les dicen, a ver, calcúleme la osmolaridad de la sangre, ¿no? Entonces, a mayor osmolaridad, mayor sensación de sed, y esa osmolaridad te la da el sodio, la urea y la glucosa. Entonces, todos los pacientes en diálisis o hemodiálisis por lo menos tienen la urea elevada, entonces ya es un estímulo para generar sed. La glucosa, muchos pacientes son diabéticos y los de diálisis peritoneal siguen con glucosas altas en comparación con los de hemodiálisis. Y sodio, urea y glucosa y el sodio. Y el sodio es lo más variable, ¿no? Entonces, esos 3 estímulos que están alterados en nuestros pacientes, per se les genera sed. Entonces, es una sensación de todos los pacientes tener sed. La otra, y bueno, tienes que tratar de manejarlo con ellos. Híjole, 1000 cosas. El nutriólogo José Luis nos apoya mucho en eso para darles tips de lo que uno no puede dar más específico que el nutriólogo. Y la otra es eso, ¿no? Que es algo muy común. Me han tocado ejemplos donde el paciente llega y se está tomando su coca y es que me lo va a sacar la máquina. Luego, espérame. Entonces tú sabes como nutriólogo, y la gente debe de saber que si yo me como un alimento, o sea, para que haga el proceso de digestión y llegue a la sangre y pueda ser eliminado en la hemodiálisis, tiene que pasar cierto tiempo. O sea, por lo menos 2 a 3 horas, lo que tú comiste ya está en la sangre y ya tiene la posibilidad de ser barrido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces el paciente dice, no, pues aquí estoy comiendo mi torta. No, pues está bien, perfecto, no se le respeta. Pero eso que estás comiendo tiene que pasar cierto proceso de digestión y llegar a la sangre para que la máquina te lo pueda sacar. Entonces no es que la máquina te lo saque todo, te lo saca todo en su momento, pero también son máquinas, ¿no? Y el cuerpo tiene un límite. Entonces, si tú sobrepasas los límites de la digestión, de la alimentación, pues por más máquina que haya y por más médicos que haya, no va a ser suficiente y puedes tener una complicación, ¿no? Okay. Sí, entonces, finalmente, dentro de todo el tratamiento para la insuficiencia renal crónica, pues es importante el tratamiento farmacológico, el tratamiento dietético, y es, pues como creo que lo hemos venido haciendo, doctor, trabajar en conjunto, trabajar de una forma multidisciplinaria, y eso permite que pues el paciente ya diagnosticado, que esté en terapias de reemplazo, pues tenga una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Que esa es la intención. La mayoría de pacientes pues no quiere dializarse, doctor, es algo que creo que el temor a lo desconocido pues siempre nos va a causar situaciones complejas. Ya lo mencionaba, no es solamente un aspecto económico, sino psicológico, emocional, el entorno familiar también se ve afectado, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido dentro de su trayectoria el paciente que más tiempo ha estado en alguna de las terapias de reemplazo de la función renal? Bueno, o que haya conocido. Sí, bueno, yo tengo varios casos. Me ha tocado ver pacientes en diálisis, en hemodiálisis y trasplantados, ¿no?
Entonces la calidad de vida sí efectivamente no se compara de un paciente en diálisis peritoneal, en hemodiálisis con un trasplantado. Entonces, pacientes trasplantados, llevo 20 años de nefrólogo, entonces tengo pacientes trasplantados que llevan más de 20 años desde que yo era residente. Tengo pacientes que los sigo acompañando y que tú los ves y están perfectos, ¿no? O sea, más se enferman por la edad que por el ser trasplantado, ¿no? Y hay como casos de todo. Pero pacientes en hemodiálisis, híjole, es más complejo, ¿no? O en terapia de sustitución renal, a veces es muy, muy feo, por llamarlo de alguna manera, o no es muy agradable ver cómo después de cierto tiempo el desgaste, sigues con la enfermedad, claro, te va deteriorando, ¿no? Entonces, 10 años a lo más, pacientes en diálisis o en hemodiálisis puedes tolerarlo, pero el desgaste más allá de tus riñones es progresivo. Claro. Vas teniendo problemas cardíacos, vas teniendo problemas óseos, hiperlipidemias, ¿no? Entonces, yo sí les digo a los pacientes que cuando llegan conmigo al consultorio y sabemos que hay un problema de daño renal, a lo mejor en etapa 2, 3, o sea, no se puede revertir, les digo, y tú bien lo sabes, digo, aquí conmigo es, y así debe ser, creo yo, es dieta. Si usted no lleva dieta, no modifica su estilo de vida, pues va a llegar a esas etapas 5, a dializarse o hemodializarse. Entonces, siempre, y los pacientes me lo han dicho, es más conveniente adecuar mi dieta a tener que hacerme diálisis o hemodiálisis, que es demasiado desgastante. Y si pasa todo esto, lo ideal es que salgas de ese tipo de tratamientos y mejor busques un trasplante, ¿no? Entonces, en el decir un trasplante, dices, hijo, está fuera de mi alcance, es otro rollo. Bueno, aquí lo podemos hacer en Pachuca, ¿no? Lo podemos hacer en Pachuca y eso sí te cambia totalmente la vida y te vuelve a la normalidad, ¿no? Los niveles, la anemia, todo. Pero sí tienes que saber, desde que uno te dice tienes insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, de ahí en adelante, cuando se diagnostique como crónico, es medicamento y dieta. Dieta es muy importante. Yo estoy convencido de la dieta para evitar la progresión e incluso revertir el daño en etapas iniciales. Sí, claro. Sí, y es un arma de dos filos, yo lo considero de esa manera porque en etapas tempranas, 1 y 2, pues realmente no hay ningún síntoma, sí, ni siquiera los elementos a nivel sanguíneo van a estar tan alterados. Y muchos pacientes se confían, ¿no, doctor? Entonces, en 3, 4 años que continúen con un patrón de alimentación no saludable, con falta de ejercicio, tabaquismo, alcoholismo, pues la progresión es rápida, ¿no? Sí, la progresión del daño renal se ha contemplado que para que cuando tú detectas proteinuria, ya sea por diabetes, por hipertensión o por lo que sea, tienen que pasar por lo menos 10 años para que se alteren tus estudios en sangre. De 5 a 10 años, depende de la intensidad de la proteinuria, para que se alteren tus niveles en sangre y entonces alguien más diga, no, pues ahora sí está elevada la creatinina, ya tienes daño renal. No, pero para eso ya tienes daño renal. Fue muy silenciosa, como bien lo dices, no modifiqué estilo de vida, no modifiqué alimentación, ejercicio, y sin darme cuenta voy a llegar a un camino sin salida, ¿no? Entonces es muy importante detectarse a tiempo y evitar esos 10 años que van a ser, que van a llegar, sin lugar a dudas, a todo lo que estamos viendo, ¿no? De la enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, todas estas etapas que estamos mencionando, previas a lo que es la terapia de reemplazo de la función renal, se conoce como prediálisis, ¿no, doctor? Sí. De igual manera, yo tengo varios pacientes de usted que se encuentran en prediálisis. Ahí la calidad de vida es diferente porque pues finalmente no van a requerir la diálisis, pero creo que coincido con lo que menciona, es muy importante el tratamiento farmacológico y pues el dietético, pues que igual los pacientes pues lo han visto, ¿no? Cómo hay mejoría en ciertos elementos, dislipidemia, control de la presión arterial. Hay pacientes, doctor, que primero se pueden diagnosticar con enfermedad renal crónica y posterior a eso generen hipertensión. Casi, ¿se puede derivar a...? Sí se puede derivar, casi todos. El riñón tiene una función que es reguladora de la tensión arterial, ¿no? Entonces muchos de los pacientes casi siempre cuando tienen, y eso todavía
haciendo la diferenciación entre pediátricos o juveniles y adultos, pero casi siempre es algo que lo define, ¿no? Entonces, un paciente en edad pediátrica hipertenso, 9 de cada 10 van a tener un problema del riñón, y uno cardiópata o alguna otra cosa. Y en el adulto casi va de la mano. Cuando tú eres diabético, por ejemplo, que es lo que sigue siendo la principal causa en el adulto de enfermedad renal crónica, tú vas siendo diabético descontrolado y después de cierto tiempo dicen, doctor, es que fui diabético hace 15 años y hace 2 ya soy hipertenso. ¿Y qué pasó hace 2? Es que me dijeron que ya tenía proteínas en la orina y tenía elevada la creatinina. Entonces, en las etapas iniciales puedes pasar sin hipertensión, pero un dato de progresión de la enfermedad es agregarse la hipertensión. Ok. Es parte de la progresión. Es parte de la progresión y acompaña en el 95% de los pacientes con enfermedad renal crónica, la hipertensión se acompaña al daño renal. Y es de lo que más medicamos, ¿no? Medicamos nosotros como nefrólogos en etapas 3, 4, 5 antihipertensivos, y los pacientes con enfermedad renal crónica son los pacientes más complejos de control de la hipertensión. A veces dice el cardiólogo, bueno, vamos con el cardiólogo para que le regule la presión, pero a veces el origen de la presión elevada, la tensión arterial elevada, depende del riñón. Cuando le llega menos sangre, que es parte de la enfermedad renal, vas a producir una sustancia que se llama renina, ¿no? Mayor daño renal, mayor producción de renina y mayor hipertensión. Entonces son pacientes que ocupan no 1, 2, 3 o hasta 4 antihipertensivos para poder controlarlos, ¿no? Entonces son pacientes muy hipertensos y que a veces tienen complicaciones cardiovasculares o cerebrales por crisis hipertensivas, mucho más común que el resto de la población, incluso los pacientes con cardiopatía pura, ¿no? Y es cuando vemos pues igual la polifarmacia, ¿no? Que tienen, sí. Los efectos a nivel también gástrico, a nivel de absorción de ciertas sustancias que no se favorece con esa polifarmacia. Sin embargo, es necesario y pues bueno, como lo mencionas, son pacientes muy complejos. No es sencillo también, por ejemplo, en el punto de vista nutricional, pues cambiar el patrón de alimentación, ¿no? Que dice, sí. No lo voy a cambiar nada más porque José Luis me dice. No, pero como te dijo y les digo a los pacientes y te comento a ti, creo que el cambio del estilo de vida te va a ayudar, si no a curarte, sí tal vez a evitar la polifarmacia, gastritis erosivas crónicas, aplanamiento de vellosidades y que todo lo que quiera darle para absorber, para nutrirme, pues me va a costar más trabajo, ¿no? Por toda la polifarmacia que a fin de cuentas tengo que tomar para poder estar más estable. Claro. Entonces son muchos medicamentos, sí, pero si yo me ayudo un poquito con la dieta, cuidados generales, hacer algo de ejercicio, a lo mejor de tomar antihipertensivos 4 o 3, digamos, suplementos nutricionales, calcio, complejo B, polivitaminas, a lo mejor disminuyo a 2, entonces claro. Voy quitando, ¿no? Son cosas que el riñón ha dejado de favorecer y tenemos que suplirlo, eso es una condición que va dentro de la enfermedad, pero si podemos evitar la mayor cantidad de medicamentos, que a veces es imposible, pero sí favorecemos otros factores como la digestión, ¿no? Sí, claro, que ahora dentro de las terapias yo veo que también ya es más común el uso de los probióticos. Los probióticos pues tienen múltiples beneficios, tanto a nivel gastrointestinal, a nivel dermatológico, a nivel neurológico, y eso de alguna manera pues ayuda también, ¿no? a que toda la alteración a nivel gástrico pueda ir mejorando con pues la sintomatología que sí. Es común, ¿no? Sí, parte de los tratamientos actuales, tú lo conoces bien, es ocupar los probióticos, los simbióticos, ¿no? Que a fin de cuentas es regenerar flora intestinal nativa o favorecer que no se deteriore tanto por el uso de la polifarmacia. Y existen algunos probióticos o simbióticos que aparte tienen un efecto secundario, que lo hemos ocupado mucho, yo en el consultorio lo ocupo mucho, que me ayuda a favorecer la no acumulación de sustancias como la urea, ¿no? Que es la que me genera síntomas. Entonces, dentro del consultorio o en la actualidad, sí se recomienda el uso de probióticos o simbióticos para favorecer la absorción de los alimentos y eliminar un poquito la carga
de productos nitrogenados como la urea, que es la que me genera náuseas, vómito, falta de apetito, etcétera. Entonces eso está en boga desde hace mucho tiempo y nosotros que lo hemos ocupado creo que sí tiene buen resultado, modificando alimentación, obviamente. Sí, todos los factores. Y este metabolito pues es el que siempre tratamos de controlar, tanto pues ustedes en el caso de la unidad de hemodiálisis o las sesiones de hemodiálisis, como nosotros que vemos pacientes en prediálisis. La idea pues es que no se genere tanto esta toxina. Yo les comentaba a los pacientes, atrás de la urea hay infinidad de toxinas que pues van creando complicaciones. Doctor, pues nos gustaría quedarnos aquí hasta medianoche. Sí, pero todos tenemos compromisos. El tema es muy extenso y la verdad que ojalá haya otra oportunidad de que vuelva a asistir para pues seguir respondiendo a las preguntas que surjan. Saben que pueden seguirnos ahí en las redes, los comentarios que tengan para pues poder tratar de resolver las preguntas que ustedes nos tengan presentes. Si nos puede compartir sus redes sociales, su número telefónico para pues quien guste contactarlo. Sí, claro. Bueno, primero agradecerte, José Luis, por la invitación. Yo encantado de aportar un poquito de mi experiencia y mi conocimiento, tanto para todos. Y las veces que me inviten, si hago un espacio, bienvenido. Les comparto mis números de teléfono, me pueden contactar, a veces no por llamada directa, siempre estamos muy ocupados, pueden mandar un mensaje de WhatsApp o correos electrónicos o en las redes sociales. Mis números celulares es 7717465323, 7711309359. Los correos son jorgecortés1974@gmail.com, jorgecortés740205@gmail.com, y en las redes sociales estamos empezando a integrarnos a las redes sociales. Creo que es algo actual, lo platicábamos aquí con José Luis. En TikTok estamos Jorge Cortés 740205, en Facebook Jorge Cortés López, separado entre nombre y apellido y la primera letra con mayúscula. Y en Instagram, @Jorge Cortés Lo. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación. Esperamos sus comentarios. Siempre trato de contestarles todos los mensajes que nos hacen favor de enviar. Y espero no defraudarlos. Y muchas gracias y a la orden, como siempre. Muchas gracias, doctor. Igual gracias a Josué, que está en la cabina, en producción.